la Fundación Contemplare nace de la iniciativa de unos laicos entusiastas de la vida contemplativa. Pues cada uno venimos de un sector o cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Pues yo vengo del sector financiero, hay otra que es empresaria, o he trabajado también en el mundo de las grandes corporaciones y del marketing. Hay una química, en fin, somos un equipo de gente que por algún momento de nuestra vida hemos tenido la inquietud de decir, bueno, ahora ya he aprendido todo lo que he aprendido, pero nos gustaría poner al servicio de esta realidad de la Iglesia que nos fascina, pues nuestros conocimientos del mundo, y que hemos ido, pues eso, conociendo bien lo que se necesita, cómo se trata a un cliente y lo que necesita el mundo, y por otro lado, entendiendo que esta realidad de la Iglesia hace falta un puente. Entonces ese puente va en el sentido de los contemplativos, pues porque eso lo sabemos, tenemos unos requerimientos, los papeleos que hay que hacer, ¿no? Todo, y no has presentado esto, no has presentado lo otro, bueno, pues ayudar un poco en eso, pero también toda la realidad de lo que llaman el marketing, que ellos por definición están intramuros y no se dedican a buscar cuál es la última técnica, ni se trata de eso. Entonces queremos ayudarles en la medida de lo posible desde el mundo mundano y con los requerimientos en el mundo, y por otro lado, en el otro sentido, dar a conocer esta realidad que es muy fascinante y muy desconocida, ¿no? Y que en España pues somos gran potencia mundial, somos primera potencia mundial en vida contemplativa, así para hablar en términos de titulares. Es verdad que hay muchos que cierran, es verdad que las vocaciones son escasas, pero también en nuestro mundo mundano nos encantan los titulares negativos, ¿no? Por otro lado, espiritualmente, pues como decía el Papa Benedicto XVI, el mundo contemplativo es el pulmón espiritual de la sociedad. Entonces, si por definición es así, es una necesidad vital. Los contemplativos son la cabeza de la Iglesia, ¿no? Había una monja que decía que ella era misionera y que cuando ella comprendió que los brazos y las piernas podían actuar y hacer el bien, era porque había toda una vocación, o sea, toda una serie de gente rezando para que eso fuera posible. Entonces, que realmente ella había comprendido que si ellos no podrían sin los contemplativos, ¿no? Entonces, que todo está conectado, pero la cabeza es la oración y la vida contemplativa. Entonces, no puede desaparecer porque es que estaríamos muertos. Entonces, y luego la realidad es que no se habla tanto de las vocaciones que hay en algunas comunidades. Están bollantes de vocaciones, gente que deja sus trabajos, sus vidas de un día para otro radicalmente para meterse en un convento, gente que tenía la vida resuelta con un coche, una casa y aún así un gran vacío que no se llenaba, y que de repente un día descubre que lo que quiere es meterse en un convento, ¿no? Un monasterio. Entonces nosotros vemos otra realidad, y sí que es algo que, bueno, que es lo que lo quieres contar y decir, señores, no solo es una realidad, no solo es algo que va a seguir, sino que es que lo necesitamos y hay que protegerlo y preservarlo, ¿no? Nosotros, cuando empezamos a trabajar con los monasterios, que teníamos esa inquietud de ayuda, pero no sabíamos muy bien en qué se iba a concretar. Entonces, la respuesta a esa pregunta venía de preguntar mucho a los monasterios: ¿qué necesitáis? Entonces, lo que más nos decían es que ellos necesitaban que les ayudáramos a vender sus productos, los productos que elaboran, que son artesanales. ¿Y por qué? Pues porque ellos tienen una cadencia de vida que es hora et labora, y dedican unas horas, muchas horas del día a rezar, su actividad principal, pero también unas horas a trabajar. Y en esas horas elaboran unos productos que son muy peculiares, porque son unos productos elaborados en silencio y oración. Muchas veces los motivos, cuando los pintan, son motivos repetitivos, porque eso les ayuda cuando están rezando, es la repetición, la repetición, la repetición, y eso les ayuda a la cadencia de la oración. Entonces esos productos están cargados de oración por el mundo. Entonces es que es el producto más interesante que hay para vender, es que es algo como preciado, ¿no? Entonces, esos productos, la realidad que tienen es que la venta de esos productos les permite mantenerse. ¿Y qué tipo de facturas tienen? ¿Qué tipo de realidad tienen de gastos?
pues ellos tienen que pagar la máxima cuota de seguridad social porque son autónomos, cada monja, cada monje es autónomo. Entonces, en algunos casos donde hay monjas mayores o monjes mayores, se compensa la pensión de los mayores con el pago de la seguridad social de los jóvenes, pero si es un monasterio que tiene muchas vocaciones, que es una buena noticia, tienen por otro lado esa contrapartida de gasto importante, que es como una espada de Damocles cada mes que les cae y que tienen que hacer frente, pues eso, con carácter mensual. Y aparte de la seguridad social, que es muy importante, tienen los suministros. Entonces, ¿en qué consisten los suministros? Pues nuestra misma realidad, el agua, la calefacción, que tienen ellos edificios muy grandes, solo calientan parte, y hay en otras partes donde hace un frío tela en invierno, pero incluso aunque calienten solo parte del monasterio, los gastos son cuantiosos, y más ahora que todo ha subido, ¿no? Entonces, bueno, esos son sus gastos fijos, pero además tienen los gastos extraordinarios. Claro, ellos custodian unos edificios muy antiguos que luego nos encanta ir a visitar, pero claro, que se cae la bóveda, que hay una humedad en la pared, que son cosas que a veces por la antigüedad de los edificios es urgente y entonces tienen que afrontar gastos tremendos, no reciben ayuda de forma sistemática. Y claro, eso es un agobio muy grande, ¿no? Entonces, esa es su estructura de gastos. ¿Y cómo pueden hacer frente a ello? Pues con donaciones que en el tiempo cada vez han sido más escasas y con el fruto de su trabajo. Entonces, nosotros decidimos, ahí es donde vamos a incidir mucho y vamos a crear una estructura que permita disparar a todos lados y buscar miles de canales de venta para todo lo que se produce, ¿no? Además de asesorarles, porque muchas veces pues a lo mejor tienen un producto que es estrella, que es maravilloso, pero el packaging dices, bueno, es que hoy en día, claro, ellos no están en el mundo. Entonces dice, a ver, hermana, si hiciéramos esto o lo otro, tenemos muchos proveedores, entonces los ponemos en contacto, también hacemos cursos, decir, pues formación, pues es que, a ver, el dulce y la receta ancestral es un bien fantástico, pero vamos a diversificar, hagamos un producto que sea salado, que tenga mucha caducidad y pueden elaborarlo en febrero y lo venden todo el año y así compensan. Entonces, todas estas cosas que se gestan a fuego muy lento porque es muy de ir sembrando encuentros, personas que surgen, pero que van dando sus frutos y que creemos que esa es la vía, ¿no? Y que nosotros soñamos con que no haya la terrible estacionalidad que sufren ellos, que es decir, no, es que nosotros vendemos en Navidad, en su agosto, y el resto del año malvivimos. Es decir, es que eso no tendría por qué. Entonces, ¿cómo? Entonces buscamos todas las fórmulas que encontramos, porque hay mucha gente que se nos acerca y que tiene ideas y que tiene, bueno, pues todo tipo de formaciones que puedan ser útiles y buscar la manera de romper esa estacionalidad y de ayudarles a que esa oferta sea más encajable en el mercado y que puedan vivir un poquito mejor y pagar sus facturas y tener menos angustia a la hora de llegar a fin de mes. También el Amazon tiene una connotación de aglutinar, porque en Amazon puedes encontrar de todo. Y si tú juntas en una web los tesoros que se elaboran en los monasterios, porque realmente hay cosas que la gente se sorprende que se hagan en un monasterio. Entonces es muy interesante ponerlo todo allí y decir, a ver, esto lo hacen este monasterio y este monasterio está en tal sitio donde se puede ir a rezar si usted visita y de hecho, como está tan claro que es este monasterio, usted si le encanta ese queso puede ir a buscarlo cuando vaya de vacaciones y puede a lo mejor incluso cruzar la puerta y hablar con los monjes y establecer una relación. O sea, todo está hecho para dar a conocer, para que la gente descubra y le apetezca. Y es que es lo que pasa. O sea, la gente en cuanto lo ve, dice, oye, pero qué bueno, oye, pero qué maravilla, pero yo no sabía que había estos monjes. Oye, pero yo, fíjate, mi abuela hay unas monjas, bueno, ¿por qué no vas? Ay, pues de repente surge, la gente se entusiasma y de eso se trata, de como mover el árbol, ¿no? Decir, señores, es que esto está aquí, es una realidad. Y entonces el tema del Amazon también viene de que son productos, claro, hay mucha diferencia de productos, entonces hay algunos que son perecederos, claro, cuando aguanta 3 días tú no lo puedes tener en un almacén
Entonces dices, bueno, pues como cuando compras en Amazon un libro que viene de una librería francesa de un pueblo porque es un poco raro y ya no está editado y es de segunda mano, pero bueno, pues esto un poco igual. Pues si quieres comprar este producto que es perecedero pero que te encanta porque lo probaste una vez, pues te lo podemos poner en el mercado, ¿no? Entonces, Amazon viene un poco con esa idea de que todo es posible. Y de hecho nació un poco con el COVID, cuando los tornos estaban cerrados y realmente había mucha desesperación, porque claro, los monasterios que vivían en zonas muy turísticas se quedaron sin nada de repente, ¿no? Y entonces decir, no, pues ahora vamos a acercar todos esos monasterios y todos esos productos y que sea viable pues, atraerlos y que la gente siga consumiendo, ¿no? O sea, es importante que nosotros cuando buscamos canales de venta buscamos lo que sea, ¿entiendes? ¿Qué canales de venta puede haber? Pues oye, en las empresas la gente hace regalos, pues ¿por qué no? ¿No? Cuando una empresa... Y en esto es genial ver que al final todo tiene cabida, todo es cuestión de organizarlo, ¿no? Entonces, no, una empresa, no, pero ellos son laicos, no, bueno, pero es un producto artesanal, bien hecho, que te resuelve un problema, porque tú tienes que hacer una cesta de Navidad o tienes que hacer un regalo de nacimiento, pues mira qué maravilla, mira, está todo hecho de buena calidad y además es una ayuda social. Entonces, nosotros disparamos a todos lados y hemos visto que empresas gordísimas tienen interés. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el producto lo tolera porque es de gran calidad y luego suscita como, no, mira, pues sí, pues vamos a ayudar. Entonces, estamos buscando también en el mundo empresarial y con grandes frutos también vender, pues eso, cestas de Navidad, canastillas de nacimiento. De repente dices, bueno, tú tienes tu cesta de Navidad establecida, tal, pero yo te pongo un producto. Te lo mando, te lo organizamos y organizamos toda la logística y eso hacemos también mucho, ¿no? Y luego tenemos una tienda en Aravaca. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto es mover, ¿no? Sacudir el árbol. Cuando sacudes el árbol, la manzana cae a lo mejor en un lado donde no estaba previsto. Bueno, pues a lo mejor viene alguien y dice, oye tú, mi marido tiene una empresa, pues podríamos, tal, y puede ser desde una entidad financiera hasta una empresa de autobuses o una clínica o lo que sea, pero gente que dice, ay, pues mira, el otro día hablaba con un cliente y digo, pero ¿y tú cómo nos conociste? Pues mira, es que fue mi madre nos llamó y dijo, tenéis que ir a este proyecto porque ayuda a las monjas. Pues mira qué bien, ¿no? O sea, al final entras por muchas vías y ves que la gente en el fondo lo que quiere es ayudar, entonces es cuestión de facilitar, ¿no? Eso es un poco el tema de los canales, ¿no? Que quería acotar un poquito más porque es más amplio que no la página web solo. Y luego, claro, nosotros la parte comercial, que es la que más se ve, es muy potente y le dedicamos mucho tiempo porque es quizás en lo que más centramos nuestros esfuerzos. Pero también hay una parte de dar a conocer. Y entonces dar a conocer surgieron varias fórmulas, ¿no? Es decir, dar a conocer es, tú sabes que tú puedes llamar a unas monjas y pedirles, con esa preocupación que me estás contando, ¿por qué no descargas? Y mira, hay varios monasterios que podrías decir, porque pídselo a 3. Entonces la gente ya pues escribe o manda en la web hay una fórmula de decir, pues no hace falta que digas más que es por Pablo, ¿no? Pues Pablo, pues ya está, Pablo y le pasa todas estas cosas y os lo confío. Eso por un lado. Y luego la idea es también que la gente pierda el miedo a cruzar el portón. Porque ese portón muchas veces está cerrado, porque como es aquello de que estar en silencio y viven a espaldas del mundo, ya, pero vamos a ver, los contemplativos viven a espaldas del mundo, pero cuando tú les das una intención por la que rezar, te lo agradecen. Dices, es que nosotros ya rezamos por toda la humanidad, pero si tú me estás diciendo que rece por tu tía Pepa, pues te lo agradezco porque así, para mí es un ejemplo concreto, ¿no? Y si encima luego vienes otro día y le dices que tu tía Pepa cómo está y le das un seguimiento, eso ayuda, ¿no? Entonces te dan las gracias, que es lo más increíble, que tú estás ahí con tu pesar y tengo esto que me oprime. Bueno, pues ahí hay un círculo que es que hay que volver a coger la costumbre de tener, ¿no? Entonces la figura del custodio es atrévete a cruzar el portón, vete a ver a las monjas, habla con ellas y oye, ve a ver en qué le puedes ayudar. Entonces que nos llama gente que dice, ay, pues yo es que paso mis vacaciones en el norte o en el sur
y me encantaría ir en familia, porque mira, así mis hijos conocen lo que es la vida contemplativa. Entonces, pues mira, ¿dónde vives? En tal, pues buscamos un monasterio. Mira, vas a ser custodio de este monasterio. Entonces llamamos. No hacemos más que organizar la primera cita, pero eso quita como que desbloquea el tema. Entonces, ellos van allí y no sabemos qué pasa. A veces nos recibimos emails entusiastas y diciendo que ha sido maravilloso, tal. A veces no recibimos nada, pero nos consta que hay un seguimiento y que luego una amistad. Bueno, son iniciativas, ¿no? Para que volvamos a tomar el hábito de recuperar ese encuentro y que todo tenemos que ser conscientes, tenemos que agradecerlo y tenemos que pedirles y ayudarles. O sea, todo ese círculo que se ha quedado un poco mermado en los últimos tiempos, ¿no? Nosotros teníamos un sueño que era una feria monástica en la que pueda haber un despliegue brutal de productos para que la gente lo conozca y diga, pero qué barbaridad, pero todo esto también se hace en un monasterio, ¿no? Y que puedan ir a verlo, que tenga una estética muy monástica, y que haya como un desembarco, ¿no? Y tenemos una suerte enorme de que esto que lo hemos podido hacer en Madrid el año pasado y volvemos este año. Entonces, ¿en qué consiste? Pues en un sitio muy transitado, en unas fechas en las que la gente busca llenar sus neveras y sus armarios de producto navideño porque ya se acerca la Navidad, decir, hacemos un desembarco. Entonces traemos pues 80 monasterios, productos de más de 80 monasterios para que la gente vea todos los tesoros que se elaboran allí, ¿no? Y claro, pues nosotros teníamos ese sueño que se hizo realidad el año pasado, que por una suerte tremenda de tenerlo otro año y que sea algo que se perpetúe. Imagínate que pudiéramos tener la feria, igual que la feria del libro, pues la feria monástica. Pues que ¿qué pasa? Que eso da a conocer. La gente dice, oye, pero espérate, ¿hay 80 monasterios? No, 80 no, hay 750. Pero ya que haya 80, la gente no se lo cree. Dice, pero ¿cómo que 80? Sí. Y además te da pie a hablar, la gente viene. Bueno, en las colas había gente que decía, estarán estas monjas que son las de mi pueblo. Entonces llegaban y veían que estaban, y entonces se entusiasmaban. Y la gente tiene como mucha morriña del monasterio de su lugar. Y claro, pues ojalá que cada año podamos traer más monasterios y que sea cada vez más importante y que se pueda hacer en más ciudades, porque también lo hicimos en Oviedo, que fue fantástico, 8 casetas en la calle Gil de Haz, que es la calle principal de Oviedo, que está al lado del Corte Inglés, entonces todo el mundo pasa por allí. Bueno, pues estuvimos ahí, nos acogieron increíblemente bien y este año volvemos. Pues lo mismo. Bueno, pues ojalá más ciudades en España se prestaran a esto. En Sevilla ya se hace, y se hace fenomenal desde hace 30 años, pero ¿por qué no en más sitios? Si es que es la manera, es el momento, es cuando lo necesitan, y bueno, y si se hiciera en primavera todavía mejor, porque ya entonces romperíamos esa estacionalidad tremenda, ¿no? Pero sí, las ferias es una herramienta buenísima porque además vienen un montón de voluntarios, la gente se vuelca, se entusiasman y se desloman muchos, hasta muchas horas, y luego te dan las gracias porque no sabes qué maravilla este ambiente, pues el poder estar dedicando unas horas y conociendo de primera mano los productos, porque claro, tienen que atender y vender y no sé qué, pues esto es de aquí, esto es de allá, este es un producto típico. Luego es muy divertido ver, la gente viene a veces incluso con recortes de cajas del año anterior. No, mira, es que quiero estas, pero son de aquí, o sea, no es el nevadito del otro, es este, ¿no? Entonces, tienen como mucha cultura de los nombres concretos del producto, de la hojaldrina y los cagajones, que dices, Dios mío, ¿eso qué es? Pues tiene una historia brutal, ¿no? O sea, la tradición que es tan importante, que luego también es verdad que esa tradición tan importante y que se vende en Navidad, dices, bueno, hay un gran vacío del resto del año y que, o sea, nos gustaría pensar que hubiera una diversificación, ¿no? Lo que hablábamos antes de la diversificación, que se pueda, que en los monasterios puedan convivir las recetas ancestrales con unas recetas más nuevas y más actuales,
y que entre los dos hagan una contribución a romper esa estacionalidad que tanto necesitamos, ¿no? El mundo empresarial siempre es muy incierto y a principios de año tienes una serie de ideas que ¿no? Tienes que hacer un business plan. Pues nosotros cuando hacemos un business plan tenemos que cambiar 30 veces, ¿no? Porque al final estás muy entregado, estás trabajando para los contemplativos, que viven de la providencia, ¿no? Entonces eso te ayuda a resetearte entero, decir, bueno, vamos a ver, efectivamente el estar cerca de ellos te destiñe, que eso es un privilegio, o sea, que te destiñan esa forma de vivir, esa libertad que tienen, porque poco se habla de la libertad del contemplativo, se cree que están entre rejas, pero ellos son mucho más libres que nosotros, que tenemos miles de ataduras y de rigideces de los códigos del mundo, ¿no? Ellos viven fuera del mundo y por lo tanto esos códigos son otros, ¿no? Y no los tienen. Entonces, el estar cerca de ellos hace un bien enorme, eso para empezar. ¿Cómo lo vivimos? Pues lo que me encanta es que tenemos un denominador común que es la fascinación. O sea, al final tienes una paciencia mucho mayor, comprendes que no es una empresa de minuto resultado, porque es que su principal actividad no es vender el producto y ser cada vez más rentable y cada vez vender más. No, no, no. Ellos tienen la producción que tienen y además tienen unas circunstancias que no van a poder, ¿no? A veces te dice, mira, tenemos este producto maravilloso, pero es que no hay manos para hacerlo. Bueno, pues hermana, lo que sea, lo que necesiten, ¿no? Tienes que ponerte al servicio de ellos y eso te hace mucho bien, porque no es, los conceptos de productividad y de minuto resultado son otros. Entonces, eso a nivel personal, ¿no? Y luego de cómo lo vivimos, pues acogemos cada proyecto, lo estudiamos, no decimos que no a nada y pensamos que nos movemos mucho con la providencia, ¿no? O sea, incluso a la hora de contactar con los monasterios, pues nunca hemos hecho una lista por comunidades autónomas y vamos llamando, porque la llamada fría no resulta, también estás llevando desde Madrid. O sea, decidimos que lo que tenía sentido a la hora de contactar con los monasterios es pues providencia, es decir, alguien te habla del monasterio, unas monjas te dicen que hay otras monjas, un sacerdote te llama y dice, oye, tenéis que ayudar a esta... Así es como funcionamos, así es como vamos ampliando, ¿no? Entonces, pues sí, acostumbrarte a vivir más en la providencia, que es lo que ellos hacen y que es lo que deberíamos hacer todos, más, ¿no? Que contemplativos somos todos estamos llamados a ello, lo que pasa es que se nos olvida un poco, entonces cuando te pegas a estas personas, dices, y además las ves y dices, pues que es gente que, no sé, no tienen cremas antiarrugas y aún así están como radiantes y felices, entonces dices, aquí pasan cosas, ¿no? Entonces eso genera una... Y eso lo vemos también, la gente que se acerca y que vuelve y dice, guau, pero es que es increíble, tal. Dices, bueno, pues efectivamente, cuanto más te pegues, mejor. Así que, a entrar en los monasterios.